Hola, 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 22 de marzo de 2017, soy Sebastián Izquierdo, estamos haciendo podcast porque se editan más rápido, la verdad. En este momento, bueno, estoy subtitulando un video bien largo del profesor Jordan Peterson, que a los que sepan inglés les recomiendo que lo busquen en YouTube y lo disfruten mucho, porque es un tremendo profesor de psicología que tiene una gran profundidad al explicar muchos temas políticos y neurológicos, psicológicos, de la civilización occidental, que es un tópico importante por lo menos para mí y creo que para la gran mayoría de mis seguidores, lo que es la civilización occidental, más allá de Chile o más allá de Santiago, o más allá de el libertarismo o el conservadurismo o el capitalismo o el socialismo o lo que sea, la civilización occidental y cómo esta avanza generando estadios de paz y de prosperidad para sus ciudadanos mucho mejores, para sus ciudadanos que somos nosotros. Entonces, creo que es muy bueno el trabajo que hace el profesor Jordan Peterson. Pero quiero avanzar en este podcast porque hoy día tenemos muchas cosas de las que hablar. Partimos primero con lo que pasa con Piñera y esto que se proclama ayer el gran escándalo de hoy día era que los pillaron algunos pinochetistas en el lanzamiento de Piñera cantando Viva Chile y Pinochet y había mucha rabieta al respecto. Yo creo que no deberían escandalizarse tanto. O sea, Margot Honecker se murió acá en Chile sin mayores problemas y sin que nadie le hiciera una funa. Y entre ella y su marido mataron 100 veces la gente que mató Pinochet y de forma mucho más brutales. Hubo un estado de vigilancia mucho más terrible. La Alemania Oriental es uno de los peores países donde alguien quisiera vivir en la historia. Entonces, a veces como que se nos olvida que las decisiones, las elecciones de pronto a nivel político muchas veces son lo que queda y tal vez en la historia de Chile me atrevería a decir que tal vez Pinochet era lo mejor que había. Y no estoy diciendo que haya sido bueno, estoy diciendo que era lo que había. O sea, así de simple. ¿Qué más le podemos decir? Si así es la cosa, o sea, si hoy día tú me dices, bueno, ¿te gusta Marine Le Pen? No, no me gusta Marine Le Pen, pero quiero que los musulmanes dejen de violar a las mujeres francesas. Y hablando de musulmanes, hoy día tuvimos un tremendo atentado en Inglaterra, donde hasta el momento lo último que vi eran 5 muertos y 40 heridos, pero un tremendo atentado la prensa tradicional se niega a decir que son musulmanes, pero todos sabemos que fue gente del Islam y están todos como que no es seguro, no se sabe, y en realidad todo esto responde a una agenda de tratar de no levantar nacionalismos, pero en verdad el nacionalismo ya hace rato que no existe. O sea, incluso el alt-right, que es como el movimiento más parecido al nazismo de lo que hay hoy en día, no tiene nada que ver con los países ni con las naciones, sino que es occidentalista, porque en el fondo, al final, la derecha dejó las diferencias nacionales para convertirse en una sola gran civilización. Después de la Guerra Fría, no hay estados nacionales desde el punto de vista de la derecha que tengan, o desde una derecha cuerda, ¿no es cierto?, coherente, que tengan mayor importancia, más que sí una civilización completa que salvar tanto del Islam como del comunismo y del fascismo. En esa línea podríamos decir que el contar un par de cosas que son importantes, creo yo, que en Inglaterra el año pasado hubieron 12 atentados planificados que fueron desbaratados por la inteligencia policial, que 50.000 británicos descargaron manuales sobre cómo fabricar bombas, sobre cómo hacer atentados terroristas, manuales de Al-Qaeda y manuales de ISIS. 50.000 británicos descargaron eso, y estamos hablando de musulmanes británicos, por supuesto. El Islam entonces se encuentra en una posición de poderío frente a una clase política occidental engañada por la progresía y por la progredumbre y por toda esta intencionalidad de sonar buenos, de sonar simpáticos, de parecer muy buena onda, agradables, cariñosos con la gente y no sé qué. Se están olvidando de que estamos en guerra, que llevamos 14 siglos en guerra con esta gente y que hoy en día nos están ganando. En este momento ellos nos están ganando, nos están partiendo el culo. Tenemos 14 siglos, son 1400 años, los que estamos en guerra con esta pandilla de saqueadores medievales que se dedican a violar sistemáticamente a las niñas, que se dedican a aplastar los derechos de las mujeres, que se dedican a llevar 700 millones de muertos desde estos 14 siglos, 700 millones de muertos, es decir, 7 veces más que el comunismo. Si a alguien le preocupa el comunismo, por favor, preocúpese por el Islam.
es una ideología política fundada por un terrorista y un asesino, que era un pedófilo además, y compuesta casi absolutamente por terroristas, asesinos y pedófilos, que algunos estén en baja intensidad y que se dediquen más que nada a gritar o a celebrarlo, no significa que no estén de acuerdo, que no estén acorde a la situación que está pasando y que no sean parte de la situación que está pasando con el Islam. Y esta situación que está pasando con el Islam se nos ha dicho que es nueva, que es una cosa que está pasando, que es ahora, y no, es algo que lleva 14 siglos ocurriendo. Que el Islam ha matado millones de hindúes, millones de cristianos en África. Todos los años 100.000 cristianos y ateos mueren en África a manos del Islam. Todos los años 100.000 cristianos y ateos mueren en África a manos del Islam. Este es un problema más grave que el comunismo. Este es un problema más grave que Hitler. El Islam es más terrible. Y en este momento, mientras la gente de la ultraizquierda se pone a llorar porque un par de pelagatos gritaron viva Pinochet, cuando ellos le hacen homenaje al peor presidente que hemos tenido en Chile, que se llama Salvador Allende, que tiene una estatua en la moneda cuando es la peor lacra que ha gobernado este país en toda la historia, y que no respetó ninguna, se le llama presidente democrático, pero nunca respetó ninguna de las leyes, por lo tanto claramente es un dictador, porque eso es lo que definimos como dictador, un gobernante que está por encima de las leyes de la república. Entonces, ese señor es alabado por esta gente, pero después se ponen a llorar cuando 3 gatos gritan viva Pinochet en un mitin de derecha. O sea, es obvio que alguien lo va a hacer. Y por ahí salía en Universitario Informado y de estos medios de extrema izquierda salían diciendo, oye, pero es que lo que pasa es que si en cualquier país se gritara esto, sería un escándalo y estarían presos. Y no, mentira, mentira. Si uno ve los mitines en Estados Unidos, el último protesta pro-Trump, en el enfrentamiento con los antifas en la ciudad de Dallas, en Texas, la turba derechista, la turba izquierdista gritaba Trump es un imbécil, no sé qué, y la turba derechista gritaba Pinochet, 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 Pinochet. Eso gritaban. Entonces no es raro, no es algo especial, no es algo distinto, no es algo novedoso. Le dan un escándalo que no tiene. Pinochet es una figura de la derecha mundial, aunque no haya sido la gran cosa. A mí no es mi ídolo, pero es él. Hay un personaje histórico que tal vez, ojo, que tal vez fue lo mejor que había. Ni tal vez no. O sea, yo soy de la idea que si José Piñera habría sido el dictador de Chile, este país sería la raja. Si le hubiéramos dado ese poder por 17 años a José Piñera en vez de a Pinochet. Habría menos muertos, menos torturas, menos todo eso, tal vez ninguna, y mucha más prosperidad económica, y no habríamos tenido crisis del 82 con esa tontera de fijar el precio del cobre. O sea, haber tenido un mandatario legítimamente libertario habría sido muy potente para el largo plazo y para el corto plazo también, y tal vez tendríamos otra imagen de lo que fueron esos años. Sin embargo, la historia no sucedió así. José Piñera estaba en Harvard cuando fue el golpe, haciendo clases, no hubo posibilidad alguna de que hubiera un José Piñera presidente en ese momento. Y después, cuando se fue la oportunidad, que fue en 1994, tengo entendido, no ganó. Y Malacuea no ganó, sacó 500.000 votos, que no es poco, aunque hoy en día todo el mundo le ha dado por odiarlo, manipulado por las mentiras de don Luis Mesina y el señor Riesco, que estudió economía en la Unión Soviética. Es decir, no tiene mucha idea de economía verdadera, de la economía austriaca, que es la única escuela que más o menos le achunta las cosas, porque tampoco es una ciencia exacta, entonces ninguna le da. Y a veces los keynesianos tienen un poco de razón, y a veces los monetaristas también, a veces los neoclásicos y así, pero los marxistas nunca. O sí, algo de razón tienen en su análisis teórico de las crisis capitalistas, pero es muy vago, y como hoy en día los marxistas se han vuelto marxistas keynesianos, al final perdieron la única cosa en que Marx tenía bastante razón, que era en cómo las crisis capitalistas son de sobreproducción y de sobrecapacidad. Hoy en día no, pues hoy en día se han apegado a la tesis kantiana, a la tesis keynesiana, perdón por lo de kantiana, a la tesis keynesiana de que las crisis son una cosa emocional de los empresarios, con lo cual al final perdieron toda la visión mecánica, que es súper importante, porque si no fueran mecánicas las crisis no ocurrirían. Es súper absurdo pensar que de pronto todos los empresarios se deprimen de un momento a otro, están deprimidos todos juntos. O sea, vamos teniendo una argumentación un poco más seria. Otra cosa que hemos visto estos días ha sido que últimamente hemos tenido al señor Luxich apareciendo bastante en redes sociales, opinando sobre temas políticos, tanto en Twitter, hizo un video de YouTube el año pasado, y de ahí como que se lanzó a las redes sociales a opinar. Y es impresionante cómo el empresario más rico de este país tiene opiniones tan extremadamente socialistas, y
ahora último se ha lanzado a opinar sobre el sistema de transporte, aunque no ha dado ninguna opinión firme. No ha dicho lo que cualquier persona de sentido común está esperando que se diga, que es que el sistema de planificación central del transporte público, organizado desde el Estado, desde el Ministerio de Transporte y a través de una serie de superintendencias y de oficinas burocráticas, no funciona por eso mismo, porque está hiper burocratizado y hiper regulado y controlado. Y que si volviéramos a tener un sistema de buses como existía antes del Transantiago, cuando eran las micros amarillas que se llamaban, o un sistema similar o aún más libre que aquel, donde la mayoría de los conductores eran dueños de su propia micro y se constituían verdaderas competencias entre microempresas que buscaban ofertar a los consumidores, a los viajeros, en mejores viajes, recorridos más completos, por precios mejores, a velocidades más adecuadas. El problema estaría resuelto hace mucho tiempo, pero lo que nos encontramos en realidad es con opiniones vagas, porque en realidad lo que le está tratando de hacer es mejorar su imagen y por lo tanto está yendo con la corriente cultural en lugar de hacer esta contracultura capitalista que tenemos nosotros en este movimiento que es capitalismo revolucionario. Eh, Recuerden, en todo caso, les voy a recordar cada cierto rato que tienen que tratar de compartir los videos, realizar donaciones para que esto empiece a aprender. Si ustedes están comprometidos con la lucha de que tengamos una contracultura capitalista que logre devolvernos los derechos perdidos y obtener aún más derechos y libertades que en este momento están truncados por el Estado socialista que hemos descriteriadamente construido y agrandado, sería maravilloso que nos apoyaran, porque estamos tratando de hacer algo potente con la gente, por ejemplo, de fanáticos de extrema izquierda, con la gente de Corrupción Chile, con la gente de otras páginas como Zorro Socialista. Estamos en una guerra cultural y esta guerra cultural no se paga sola y es necesario que todas estas personas y páginas reciban aportes en sus Patreon, en sus cuentas bancarias y poder entonces seguir realizando esto. Nosotros no podemos recibir apoyos de la comillas derecha, y digo comillas derecha porque en Chile no hay derecha, debido a que su postura es tímida, timurata. El que parecía ser el más libertario, que era Felipe Castro, resulta que se negó a reunirse con nosotros y después lanzó sus declaraciones contra los libertarios en una de sus entrevistas, como decía yo en mi anterior video, con lo cual nos encontramos frente a una clase de seres humanos que están abiertamente contra los principios de una sociedad verdaderamente libre. Es decir, que todo el espectro político se encuentra en este momento orquestado y organizado contra el individuo humano que busca su propia felicidad y su propia satisfacción, contra el egoísmo más legítimo, que es el de la persona que quiere vivir su vida sin que la molesten. En otros temas, ¿no es cierto? Bueno, al final lo del señor Luxich, lo que más pegó fue que estuvo leyendo el diario La Cuarta. Y ahí está, o sea, la gente, la verdad es que no lo está pescando mucho, sino que le está dando bola por un tema, se está volviendo como una especie de personaje farándula el señor Luxich, lo cual no es muy bueno que suceda con un empresario chileno. Vamos a tener otro Farcas, lo cual no da para mucho. En este momento se sigue trabajando en Londres para esclarecer el atentado. La verdad es que los que sabemos de qué se trata ya estamos claros de qué pasó. Aquí hay en todo Occidente funcionando células de Hamas, células de Al Qaeda, células de ISIS, así como en la Araucanía funcionan células de la FARC y en Venezuela está totalmente dominada por el ejército cubano. No hay mucha cosa de la que preguntarse. Recordarles también durante este podcast, lo voy a recordar también un par de veces, que estamos preparando una sesión de repudio al encarcelamiento de dos jóvenes del Instituto Mises Cuba que se encuentran en campos de trabajo sin juicio debido a su oposición al régimen y con cargos falsos, con lo cual queremos que asistan a la embajada el día miércoles 29 de marzo a las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Vamos a estar haciendo una sesión de repudio todos juntos. La idea es que asista la mayor cantidad de gente posible porque necesitamos levantar, ¿no es cierto?, preocupación y conciencia respecto a este tema que es tan importante. Estaba reflexionando ampliamente sobre el tema de la flaca esta, la señorita Beatriz Preciado, a la que le hice un video hace poco, y de cómo ella en el fondo negaba al final lo que es la masculinidad y la feminidad. Al final todo su discurso supuestamente feminista intenta negar el sujeto del feminismo, que es la mujer.
lo intenta relegar a un plano de inexistencia. Y, y en eso nos encontramos con una situación, ¿no es cierto?, en la que el feminismo moderno invisibiliza y niega a la mujer tal como lo hace el Islam, y ahí vemos esa alianza terrible que tienen los islamistas con las feministas. En Europa siempre ha habido terrorismo, toda la historia. Recordemos que la Primera Guerra Mundial surge cuando el grupo anarquista Mano Negra asesina al archiduque Francisco Fernando, y de ahí en adelante el terrorismo nunca ha dejado de existir. Después de la pérdida de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, tuvimos unos 5 o 6 años de terrorismo neonazi en Alemania, en ambas Alemanias. Pero lo más grave es que el terrorismo se había terminado. En algún momento entre los 80 y los 90, ETA, IRA y otros grupos terroristas europeos dejaron de funcionar, perdieron fuerza, perdieron apoyo, sobre todo porque la Unión Soviética dejó de financiarlos, que era su principal financista, y estábamos empezando a gozar de un mundo más pacífico con la caída de Sendero Luminoso, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y otros grupos terroristas de Latinoamérica también. El Ku Klux Klan ya no existía en Estados Unidos, ¿no es cierto? El terrorismo se estaba acabando, se había completamente destruido, disminuido, hasta que vienen los atentados de Al Qaeda en Estados Unidos y los mandatarios de Occidente, lejos de preocuparse y tomar cartas en el asunto, se dedicaron a invadir países que quedan bien lejos y a dejar entrar a todos los musulmanes a nuestra tierra, y así es como tenemos, ¿no es cierto?, funcionando todos estos grupos en Europa y en Latinoamérica. El que crea que no hay gente de ISIS en Chile está serios problemas de ingenuidad. En Chile hay células de ISIS funcionando y operativas, y en cualquier momento vamos a tener un atentado como los que están sufriendo la gente en Europa. Y eso me recuerda las funciones básicas de un Estado, que son defender a las personas que se supone que tienen que defender, y vemos como nuestros gobiernos están más preocupados de la educación y de la salud, que son cosas que la sociedad civil puede y debería resolver por sí misma mejor que el gobierno, si es que el gobierno se lo permitiera y si es que no le estuviera robando completamente todos sus ingresos por medio de los impuestos. Tuvimos una marcha el día sábado contra los impuestos en el centro. Yo considero que fue un éxito. Llegaron entre 25 y 30 personas. Algunas llegaron temprano y se fueron temprano, otras llegaron más tarde, y entonces nunca hubo más de 25 personas, 20 personas en la marcha, pero en total la asistencia fue de 30 personas. Además conversamos con miles de personas en la calle. Estuvimos haciendo posición de existencia, o sea, dándonos a conocer, ¿no es cierto?, visibilizándonos frente a stands como los de Guille, como los de gente de stand de los partidos políticos que se encontraban en Paseo Humada juntándonos ciertos militantes, como esta cuestión de que se están reinscribiendo todos los militantes de los partidos políticos y en Chile. En este momento, bueno, ahí está el problema con José Antonio Kast, que la gente que firmó por la candidatura de José Antonio Kast ahora se está viendo amenazada de perder su firma por Kast si es que firma por algún partido, lo cual es un problema de la ley que se creó y no un problema de justicia. Si querían que la gente se reinscribiera en los partidos, así es, y hoy en día están tratando de hacer alguna ley especial o algo, porque la verdad es que la gente no se ha querido reinscribir en los partidos. Tenemos un problema de que la gente ya no quiere estar en estos partidos políticos chilenos. Entonces los partidos se encuentran asustados, temerosos, y pretenden sacar leyes acomodaticias. Primero llegaron a un principio probablemente de justicia, tal vez con criterios de justicia o con criterios más nobles, llegaron a la conclusión de que había que reinscribir a la gente, y luego cuando se dieron cuenta que no podían reinscribir los suficientes militantes, están tratando de cambiar la ley a última hora, lo cual me parece nefasto y terrible. Y bueno, al pobre Felipe le va a tocar, o sea, al pobre José Antonio le va a tocar este problema de que va a perder muchas de sus firmas por ese tema. Esperemos que logre ser candidato, porque es una candidatura que podría dar un testimonio importante de la recuperación del capitalismo en Chile, que se ha perdido de forma tan abrupta durante el último tiempo. Hablando de derechos de propiedad, nos encontramos con cómo la gente no se ha dado cuenta, cree que hay un problema de corrupción cuando el problema es de regulación. Frente a los terrenos que compró la hija de la señora Bachelet cerca de la mina, esta que se estaba aprobando y que iban a tener una plusvalía altísima si acaso se vendían, la gente sigue pensando que el problema es la
sinvergüenzura de los gobernantes, cuando en realidad el problema son las regulaciones estatales, cuando el gobierno, cuando los políticos tienen el poder de definir qué proyectos económicos se realizan y qué proyectos económicos no se realizan, entonces tienen la información privilegiada para realizar toda clase de negocios sucios. En cambio, si el poder de aquellas cosas, de aquellas decisiones, se encontrara en las manos de la gente a través de una correcta asignación de derechos de propiedad, no tendríamos este problema actualmente. Vemos lo mismo pasó con Dávalos, etcétera. O sea, el cambio de destino de los terrenos de Dávalos se da también desde el Estado, y el problema es que la gente quiere ver que los gobernantes son unos sinvergüenzas, y sí, es cierto, lo son, pero el problema es que lo van a seguir siendo mientras les estemos dando un poder que se los permita. No podemos darle un poder al Estado que le permita que quienes lo componen, que no somos nosotros, sino que son los gobernantes, los políticos y los burócratas, puedan entonces hacer toda clase de cochinadas con ese poder y aprovecharse de los ciudadanos y aprovecharse del sistema. Necesitamos un sistema más limpio, y un sistema más limpio significa un sistema con menos leyes y con leyes más claras y fáciles de entender, y con una correcta asignación de derechos de propiedad que nos permita a las personas que somos dueñas de los lugares, que somos dueñas de cada espacio, a cada propietario, tomar las decisiones de los proyectos económicos y de las realizaciones económicas que se puedan hacer, y no a los estados. Para eso se requiere un proyecto de privatización de los espacios aéreos, es decir, que las personas que son dueñas de una casa también sean dueñas de una cierta parte de espacio aéreo sobre ella, una privatización de los subsuelos, es decir, que las personas que tienen un terreno, que tienen una casa, sean también propietarias de una parte subterránea de ese terreno, es decir, propiedad en 3 dimensiones. Teniendo propiedad en 3 dimensiones no es necesaria una regulación ambiental, porque la gente podría ver cómo su propiedad es agredida, ya sea por la contaminación a nivel del aire, o ya sea por la extracción de minerales a nivel del suelo, y decir, hey, esta propiedad es mía, y por lo tanto o me pagas o te vas, o en realidad yo no creo que se haga esto y no se hace. Entonces son las mismas personas, los mismos individuos que participan y que son afectados directamente por estas situaciones, los que al final terminan regulando, a través de hacer respetar sus derechos de propiedad, las situaciones que se van sucediendo en esos ámbitos. Pero hoy en día nos encontramos con una regulación a la europea que en el fondo lo único que genera es corrupción a la Berlusconi, o corrupción al estilo de Rajoy, que no vamos a decir que ellos me caen muy bien, porque normalmente se me acusa de estar en la derecha o de no atacar a la derecha, pero Berlusconi y Rajoy son de derecha. Entonces tenemos a gente como el señor Longueira, que claro, le hacen una ley al de pesca a la medida de los pesqueras, y la gente dice, es que el problema es que Longueira no, el problema no es que Longueira nada, el problema es que tenemos un mar que se encuentra expropiado, que es que el Estado se lo ha quitado a las personas que lo han explotado como recurso natural por generaciones. El gobierno se robó el mar, y lo que está haciendo es entregarlo a quien le paga al mejor postor, básicamente, cuando en realidad el mar debería tener derechos de propiedad definidos y obtenidos naturalmente, es decir, por esas personas que llevan más tiempo trabajando, y de esa forma, ¿no es cierto?, esas personas pueden o no venderle derechos de pesca a las grandes pesqueras o no, o incluso vender las mismas parcelas de mar a las grandes pesqueras, pero no tenemos una situación en la que nos encontramos con el chantaje y el clientelismo político frente a un recurso que ha sido expropiado, que ha sido robado. Nos quedan 5 minutos de programa y yo creo que quedan muy pocas cosas de la semana por ver. Recordarles nuevamente que tienen que seguir aportando financieramente a la guerra cultural, a la guerra del contracultural del capitalismo en esta sociedad. Para recuperar nuestras libertades y obtener más libertades, tienes que donar tanto en mi Patreon como en mi cuenta bancaria, y también puedes acercarte a través de Facebook a la gente de Fanáticos de Extrema Izquierda, de Zorro Socialista o de Corrupción Chile, para realizar también donativos al respecto e ir generando, ¿no es cierto?, un mayor frente de combate que nos permita cambiar la cultura socialista que hay en este momento en este país. Por otro lado, recordarles que el día miércoles 29 nos vamos a encontrar todos juntos en la Embajada de Cuba, al frente, a las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, realizando un repudio al gobierno cubano por el encarcelamiento de los 2 chicos del Mises Cuba, que están presos y en campos de trabajo sin cargos. Voy a decirles los nombres de estos chicos que están desde el 12 de febrero presos sin cargos, ¿ya? Para que lo vamos viendo esto. Les digo al tiro los nombres de los chicos, que son, como les decía, gente que estudia, trabaja en el Mises Cuba, que se dedica a los estudios de una sociedad libre
tal vez en la sociedad tal vez en la sociedad menos libre del mundo, o en la segunda o tercera sociedad menos libre del mundo. Se encuentran en una de las sociedades menos libres del mundo, dando la lucha por conquistar las ideas de una sociedad libre, y han sido reprimidos violentamente. Les cuento que son Ubaldo Herrera Hernández y Manuel Velázquez Vicea, que se encuentran en este momento en campos de trabajo sin juicio y sin cargos, más allá de que se les inventaran unos cargos por agresión que no son ciertos, para los cuales no hay prueba, y se encuentran en este momento en campos de trabajo, lo cual es claramente una vejación a los derechos humanos, una falta a la humanidad. Así que esperamos que la gente se ponga las pilas con eso. Vamos a seguir tratando de levantar conciencia sobre este tema, de estos chicos que llevan ya casi 2 meses presos sin cargos, lo cual es horrible, en una dictadura abyecta, terrible, que es la del señor Raúl Castro, que la heredó de su hermano, en la que han muerto más de 100.000 personas, y en la que ha pasado hambre y miseria y falta de libertad otros millones y millones de personas, con 2 millones de exiliados en el mundo. Así que vamos a tratar ese tema en forma constante en este programa todos los días. Por ahora voy a empezar a despedirme, pero antes quisiera recordarles, ¿no es cierto?, que tengan mucho cuidado con cómo se da esta lucha cultural, cómo se presenta, ¿no es cierto?, este combate que estamos peleando. Recuerden que no hay que defender el sistema actual, porque el sistema actual ya está contaminado de socialismo. Lo que hay que defender es el capitalismo a nivel de ideales, porque además te atacan con ideales. Cuando ellos llegan y te dicen, no, pero es que mira, y te presentan un sistema perfecto, tú no puedes combatir su presentación de un sistema perfecto, que sabemos que es obviamente fraudulenta, porque está a nivel utópico, con realidades. Tú tienes que combatirla con utopía también, tienes que tener tu utopía. Tenemos que construir nuestra utopía capitalista, que poder presentar utopía contra utopía. Y mostrar cuál es más posible, mostrar que la nuestra es más posible, que la nuestra es más realizable, y que la nuestra es más deseable, que la nuestra es más justa. Pero al mismo tiempo, también llamarlos y apuntarlos con el dedo y decirles, pero sin hablar de utopías ni de cosas teóricas, esto es lo que el socialismo es en la realidad, y esto es lo que el capitalismo es en la realidad, y también comparar realidades. Pero para eso tienes que llevarlo al plano de las realidades. Para llevarlos al plano de las realidades, la mejor técnica discursiva es primero partir en el plano de los ideales. Cuando ellos te planteen sus ideales, tú planteale los tuyos. Cuando tú le planteas tus ideales en forma abstracta y tratas de tener una argumentación perfecta respecto a la justicia de estos ideales, puedes entrar a discutir entonces después el tema. Ellos te van a tratar de bajar la realidad, te van a tratar de decir, mira, eso es el capitalismo ideal, pero el capitalismo en la realidad es otra cosa, y tú le dices, bueno, eso que tú me presentabas es el socialismo ideal, pero el socialismo en la realidad es Corea del Norte, Cuba, la Unión Soviética, millones de muertos, hambre, miseria. Me voy a despedir, así que tengan todos una excelente tarde, y viva el capitalismo, soberanía individual, rebeldía colectiva. La revolución necesita de tu ayuda. Deposita, suscríbete, comparte los videos, apórtanos en el Patreon para que podamos seguir luchando por la libertad.